Primera cosa que tengo que decir, entonces empezamos ya con sacroiliacas y empezamos con diagnósticos, ¿ok? Chicos, venga. Entonces, primera cosa que tengo que decir, el diagnóstico, estos son los 6 pasos. Anamnesis, inspección, palpación, test de movilidad, test ortopédicos y pruebas complementarias, ¿vale? Lo importante es que se haga en este orden. ¿Qué es lo normal? Que nos viene el paciente siempre con un dolor lumbar, con lumbalgias, con sacroiliacas y tal, y de repente llega así, llama a la puerta, toc, 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 mira lo que tengo, ¡pam! Y nos da el informe con lo que le ha hecho el doctor y con las imágenes. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Hacemos así y decimos, ¿qué pone aquí en el informe de resonancia? Tiene una protusión lumbar. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya nos centramos todo en lo que nos pone en el informe y en lo que nos pone en la prueba radiodiagnóstica. ¿Y qué hemos dicho antes en la hora anterior, en la de lumbares? Decíamos que más del 50% de la población tiene signos degenerativos en L5S1. ¿Qué significa eso? ¿Que más del 50% de la población el diagnóstico más importante o me tengo que centrar en esa protusión? No. Si yo me quedo con lo que me dice el informe, al final no profundizo en lo que tiene el paciente. Y a lo mejor tiene eso, pero a lo mejor tiene más cosas. Entonces lo más importante es hacer un buen diagnóstico. Entonces, lo más importante de cualquier sesión de osteopatía, fisioterapia, de cualquier terapia que hagáis, cada uno en su especialidad, miofascial, terapias invasivas, es el diagnóstico. El diagnóstico es lo que tiene el paciente y cómo lo sufre. Un fisioterapeuta mediocre o normal, yo siempre digo que se queda con lo que tiene, el diagnóstico. Y un gran terapeuta, un gran fisioterapeuta, un gran osteópata, se queda no solo con el diagnóstico, sino con el por qué, la causa. Esto es lo más importante. En el corto plazo trataremos lo que sufre el paciente. Los buenos intentarán mejorar al paciente en el largo plazo. Entonces tendremos que saber lo que está causando el problema. Eso es muy importante. Bueno, dentro de esto, Martina, mi amor, te quiero. Martina Escata, ahí la veis, una gran cantante. Seguidla todos en las redes. Entonces, vamos a hacer detenidamente, que me lo habéis pedido 10 o 12 en los mensajes, los pasos del diagnóstico. ¿Vale? Los que ya sí habéis sido alumnos míos, lo repasamos porque esto lo repito yo siempre en primero y en segundo. Primero, anamnesis. Hablar con el paciente. Lo más normal en la lumbalgia es que viene el paciente y le decimos, y en la sacroiliitis, le decimos, ¿te duelen las lumbares? Y dice el paciente, sí. ¿Te duele al coger peso? Pues ¿qué te va a decir? Sí. ¿Te duele al agacharte? A ver, sí. ¿Te duele más al principio del día, al final del día? Sí. ¿Y qué me dice eso? Nada. No me dice nada, en absoluto. Porque un problema facetario me va a dar ese tipo de dolor. Una hernia discal me va a dar ese tipo de dolor. Un buena sobrecarga muscular también. Entonces, hacerle preguntas generales y que no dirijáis la anamnesis. Porque cuanto más dirigida esté, más va a tener el paciente lo que queramos que el paciente tenga. Entonces, preguntas generales. ¿Qué tiene el paciente? ¿Cómo le duele? ¿Cuánto le duele? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Vale? Es que lo tengo para verme yo, para poder dirigir, porque si no, no puedo. Entonces, por eso está en espejo, ¿vale? Lo siento, me vais escuchando. No lo puedo hacer de otra manera mejor, sorry. Siguiente. Después de la anamnesis está la inspección. La inspección, que es ver al paciente. Inspección local y global, estática y dinámica. Entonces, yo siempre miro al paciente cómo está situado a nivel general. Y luego lo que le duele a nivel local, el tobillo, la mano, inspección local y global, estática y dinámica. Siguiente, la palpación. La palpación es, hemos dicho que había 3 aspectos. Dentro de los 3 aspectos está, hay que aplaudir. Muchos me habéis dicho a las 8 aquí en España, se aplaude por todos los sanitarios que están ayudando a la gente que tiene el COVID, el coronavirus. Entonces yo quiero que en vuestros comentarios todos, son las 8 y 6 minutos, vamos con 6 minutos de retraso, pero que aplaudamos a todos los sanitarios españoles que están dándolo todo por la gente que está muriendo de coronavirus y sufriendo en los hospitales. Entonces, aplauso para ellos. Aquí a las 8 sale todo el mundo a la calle, entonces aplauso para ellos. Muchas gracias por recordarme. Bueno,
Anamnesis, inspección, palpación. Y dentro de la palpación decíamos que había 3 aspectos. Posición de la vértebra, de las estructuras, trigger point y metámara. Hemos hablado del dermatoma, del esclerotoma y del miotoma. Después estarían los test de movilidad. Pues por ejemplo, para la lumbar que hemos dicho, test de movilidad, pues cuando ya hemos visto al paciente, le hemos tocado, hemos hablado con él, vemos si es verdad lo que nos dice. ¿Cómo? Test de movilidad global, un quick scanning, un test de movilidad global que hemos dicho de la estrella de imagen, todo eso. Test de movilidad global y analítico. Analítico, por ejemplo, sería el test de Mitchell. A nivel ortopédico hacemos test de la Segue, test de Bragard. Entonces, después de los test de movilidad sería para saber las contraindicaciones, por ejemplo, test de Jackson para hernias cervicales, pues test de los desfiladeros para si hay el compromiso, pues Hudson, Eden y Wright, test de Rogers-Miquela, si tengo un problema supraespinoso de impeachment, test de Hope, si tengo un problema, test de Hawkins, test de Gilchrist para si tengo un problema de bíceps, bueno. Y luego lo último son las pruebas complementarias. Las pruebas complementarias es todo aquello que nos ayuda a especificar el diagnóstico. Radiografías, resonancias, pruebas de análisis de heces, de orina, de sangre, test de la marcha, gammagrafías, biopsias, pues yo qué sé, todo eso es al final. ¿Por qué? Porque si os veis mis histories de 24 horas, ahí os dais cuenta que muchas veces os digo, el paciente presenta esto, pero en realidad tiene esto o yo lo manejo así. Entonces, siempre las pruebas complementarias al final. ¿De acuerdo, Lau? ¿Todo el mundo tiene claro las diferentes fases del diagnóstico? Bien, pues ahora lo que voy a hacer es, punto por punto voy a intentar resolver a todos, las dudas de todos. Entonces, primero los que me habéis pedido por internet, que creo que es lo más justo, ¿vale? Y luego, si nos sobra algo de tiempo, daré generalidades. Primera pregunta. Luis Pereira me pregunta, vísceras asociados a dolores sacroiliacas. Mira, Luis, y todos los que me habéis preguntado por tema visceral. La sacroiliaca no es como un problema lumbar. Un problema lumbar, un problema dorsal, sobre todo, en este caso con mayor sentido, si hay por una disfunción metamérica o por un daño estructural de la vértebra o una compresión del nervio, sí puede haber una sintomatología o un fallo en la víscera, por una mala inervación, ¿vale? Por un problema de inervación. En este caso es muy importante la información ortosimpática de las vísceras. La información parasimpática de la mayor parte de las vísceras sabemos que viene del cráneo, el agujero rasgado posterior del décimo par craneal. La información ortosimpática, ganglios laterovertebrales ortosimpáticos que antes hemos dicho. Bien. Pero mucho más común, todos os quedáis sobre todo, y en primero, a lo mejor es fallo de los profesores, pero hacemos más, os quedáis mucho con el reflejo somatovisceral. Pero hay una cosa mucho más importante y mucho más frecuente, que es como la víscera influye en la metámera. Como la víscera influye en la metámera. Es muy habitual los reflejos viscerosomáticos. Que una víscera esté mal y yo sienta dolor. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, en el infarto de miocardio, si es algo agudo, que tengo el infarto de miocardio y me duele el quinto dedo, el dermatoma de C8, ¿no? O la zona de C8. Pero más claro todavía para las mujeres, cuando tienen la regla, yo tengo la regla y tengo un dolor en la zona lumbar baja, cuando estoy con la menstruación. Eso es muy habitual en las mujeres, ahí tendríamos que analizar por qué, eso es un problema de ginecología, se puede revisar en un temario de ginecología. Pero es así, entonces, yo lo que te puedo decir es que más que te fijes que un problema sacroiliaca puede provocar un problema visceral, que yo no lo creo, a saber, que se puede dar, pero que es poco habitual, sí es muy habitual lo siguiente, que por un problema visceral haya un dolor reflejo en la zona de la sacroiliaca. Entonces, la zona de la sacroiliaca, que suele doler, a ver, TV que se quiere subir aquí, la zona de la sacroiliaca que suele doler es esta zona, la zona, me voy a poner esto un poquito más abajo, la zona glútea superior. Y esta zona glútea superior es un cajón desastre donde hay un montón de dolores referidos. No solo la sacroiliaca,
También L4, L5 da dolores en esa zona si tengo un problema facetario y también, como hemos dicho, pues dolores viscerales, como pueden ser problemas ginecológicos, colon sigmoides, como puede ser, colon sigmoides da mucho dolor, pues problemas, ya hemos dicho, útero, ovarios, pues bueno, pues entonces yo, más que te quedes tú que una sacroiliaca puede generar problemas viscerales, puede ser, pero no tanto, sí muchos problemas viscerales dan dolor en la región de la sacroiliaca. Bien, hacer un diagnóstico diferencial entre una sacroiliaca, y un problema lumbar es tremendamente difícil. Es muy difícil, chicos. No es fácil averiguar si el dolor viene de la sacroiliaca o viene de una faceta L5-S1. Es realmente difícil. ¿Y cómo se hace? Con experiencia y con paciencia. Pues mirando el esclerotoma, y muchas veces os equivocaréis. Pero también os digo que aunque os equivoquéis, que no sepáis si el problema viene del L5-S1 o viene de la sacroiliaca, que ahora os explicaré cadenas adaptativas y demás, no pasa nada, porque muchas veces el abordaje terapéutico es muy similar. ¿Vale? Entonces, ¿entendido? ¿Ok? Pasamos al siguiente problema, a la siguiente pregunta que está en relación y me gusta muchísimo esta pregunta. De Diego Gonzás, o Goncas, de Diego Goncas o Diego Gonzás. La adaptación de L5 a una disfunción de S1. ¿Vale? Primero, aquí es una pregunta muy buena y yo creo que todos podemos sacar mucha información de esta pregunta de Diego. Primer tema importante. Cuando yo tengo un problema de lumbalgia, lo común es lo siguiente, lo más común. Luego la teoría es la teoría, pero están los pacientes clínicos. Lo más común es que si yo tengo una sobrecarga en un lado, porque yo cargo mucho, pues yo soy diestro, ya sé que estáis en espejo, pero bueno, cargo mucho de un lado, mi lado dominante es este, pues o tengo un gesto deportivo que juego al baloncesto y salto siempre con la misma pierna, o en este caso siempre hago el mismo gesto al chutar con el balón, o juego al tenis y siempre cargo una pierna, bien. Ese lado que cargáis, lo normal en la clínica es que esté cargada la sacroiliaca y esté en fijación o en sobrecarga L5, S1 y L4, L5 como lateral. Es una zona de bloqueo. Entonces lo normal es eso. Ahora vamos con la teoría, que es lo que me habéis preguntado. La teoría es que si yo el sacro está en disfunción y arriba está el E5, este es el sacro y este es el E5, si L5 está en disfunción, L5 compensa rotando del lado contrario. Relación Lovett Brothers y lo mismo, Teddy, baja de... no te comas eso. Deja al perro, le está viendo la vida. Muy bien. Si el sacro está en una dirección, L5 compensa rotando del lado contrario. Eso es lo habitual. Repito, si yo el sacro compensa, la teoría me dice que L5 va del otro lado. Pero hay que recordar una cosa, que las carillas de L5-S1 son muy variables a nivel anatómico. Hay carillas que están en el plano frontal y hay carillas que están en el plano sagital. Variabilidad anatómica de las carillas del E5-S1. Eso lo que me indica es que si las carillas de L5-S1 están en el plano frontal, cuando el sacro rote, como L5 están pegadas, L5 va a rotar con el sacro. Entonces, la capacidad de que L5 adapte la posición del sacro dependerá de la posición de las carillas. Si las carillas están en el plano frontal, lo normal es que L5 rote con el sacro, ¿y quién compensará? La de arriba, L4, L5. Cuando nos encontramos hernias L4, L5 es porque por arriba está sufriendo una hipomovilidad abajo o hay carillas paralelas. Entonces, carillas frontales, L5-S1, compensados con L4, L5. L5 va a seguir al sacro. Lo más habitual es carillas sagitales, pues lo más habitual es que si el sacro rota hacia un lado, L5 compensa del lado contrario, ¿vale? Explicación del L5-S1 explicada. Aunque a nivel de fisiopatología, lo más normal es que haya complejos de bloqueos. ¿Vale? Entonces, que haya un complejo que es sacroiliaca, L4, L5, L5-S1 bloqueado y luego vayan compensando.
Otra pregunta muy interesante me la han hecho Laura Mengual me ha hecho una pregunta que, ¿y cómo adapta el psoas? Eso es una pregunta que os hacéis mucho. Si yo tengo un psoas espasmado, por ejemplo, no voy a hablar de derecha e izquierda porque estamos en espejo, ya lo sé, ¿de acuerdo? Si yo tengo un psoas espasmado, desde las vértebras lumbares hacia el trocánter menor, y este psoas provoca una patología, ¿cómo compensa la columna? Miradme a mí. Si yo tengo este psoas bloqueado, lo que va a hacer el psoas es siempre inclinarse hacia ese lado, porque está tirando hacia ese lado, y rotar del lado contrario. ¿Por qué? Porque si esta es la parte frontal de una vértebra lumbar, ¿dónde se ancla el psoas? El psoas siempre se ancla en la parte frontal, en el cuerpo vertebral y en las transversas. Por lo tanto, si el psoas tira, vamos a crear una rotación en osteopatía, nombramos la rotación del lado de la transversa posterior, vamos a crear una rotación contraria. Entonces, adaptación de la columna lumbar al psoas. Si un psoas está cargado, NS del mismo lado, homolateral, R del lado contrario. Psoas derecho sería NSDRI. Psoas derecho, NSR izquierda. Psoas izquierdo, NSR derecha. Siempre es lo contrario. ¿Ok? Estamos en espejo, os vais localizando muy bien. Pregunta de Laura corregida. Y ahora, siguiente pregunta, chicos. Siguiente pregunta que tenemos. Me decís que haga un esquema de las disfunciones de las sacroiliacas. Mirad. Disfunciones de las sacroiliacas, ¿qué tenemos? No puedo hacer un esquema porque son muchas. Pero os puedo decir un breve resumen de todas. Os voy a hacer un breve resumen de las que son más frecuentes, las que son más importantes y todo eso. Entonces, ¿cuáles son las dos principales y las dos que más vas a ver? Pues sin duda, las dos que más vais a ver son ilíaco anterior y ilíaco posterior. La más habitual de todas es el ilíaco posterior. ¿Y por qué la más habitual es el ilíaco posterior? La más habitual es el ilíaco posterior porque se da en la pierna de carga. Cuando yo cargo en una pierna, de ese lado, lo vimos antes en el esquema, a la carga, lo que pasa es que el sacro tiende a anteriorizarse, bascula, se anterioriza de este lado, hay una anteriorización del sacro de ese lado, pero que se me come la tiza, hay un sacro anterior de ese lado y un ilíaco posterior, a la carga, sacro anterior de ese lado, ilíaco posterior homolateral. Bien, entonces lo más habitual es por carga y por impactos ilíacos posteriores. Ilíacos posteriores vais a ver a porrones. Ilíacos posteriores ya sabéis, isquiotibiales sobrecargados, los fija psoas homolateral, psoas sobrecargado, isquiotibial sobrecargado homolateral, fibras posteriores del glúteo medio, decíamos, que no se nombran en los libros y es súper habitual. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nada, pues regular la musculatura y normalizar. Los ilíacos posteriores generan poca sintomatología y se tratan fáciles. Es un poco menos habitual, pero más traumático el ilíaco anterior. El ilíaco anterior es en embarazadas, en verdaderas piernas cortas, que decíamos antes, en el esquema de piernas cortas, pues decíamos que una verdadera pierna corta del lado homolateral a la pierna corta, basculada haciendo un ilíaco anterior. Entonces, el ilíaco anterior es un poquito más traumática. Embarazadas, ilíaco anterior homolateral, piernas cortas o ciertos gestos mecánicos. Bien. ¿Qué es lo que pasa con el ilíaco anterior? Pues que genera un poquito más de sintomatología, pero el tratamiento sería lo mismo. Normalizar la musculatura, encontrar la casa y articular. Sin más. Si tengo una pierna corta anatómica, ahí poner alza, no poner alza. Eso nos puede ocupar. Si queréis hablamos de piernas cortas, un seminario entero, pero eso sería otra cosa. Ahí tendríamos que valorarlo. En general la recomendación es intentar no poner talonera. Bueno, ahora, otro tipo de lesiones. Me decía, ¿quién me había preguntado el ilíaco en superioridad? Sí, Talicha Bodocha. Talicha Bodocha puede ser, me estoy equivocando. Bueno, Talicha Bodocha me decía que repasara las manipulaciones y que era un ilíaco en superioridad. Pues mirad, chicos, la movilidad de sacroiliacas, que se dice mucho a nivel anatómico, la articulación sacroiliaca tiene dos brazos,
Es una anfiartrosis, no tiene movilidad, se mueve, es más deformación de cartílago que otra cosa. Tiene una mínima movilidad, lo que pasa es que esa pequeña movilidad que tiene es fundamental para la salud del cuerpo, porque si la pelvis no es elástica, si esas sacroiliacas no reciben bien la carga, no son elásticas, sufren mucho el L5S1. Tienen una mínima movilidad, pero si esa movilidad es muy pequeñita y no se da, sufre un montón el L5S1 porque tiene un exceso de carga. Entonces, es muy importante que aunque haya poca movilidad, esa movilidad exista, ¿vale? Entonces, la sacroiliaca son estructuras anfiartrosis, el sacro está pegado a la sacroiliaca y tiene entrantes y salientes. Hay una gran variabilidad anatómica. Las sacroiliacas de todas las personas son totalmente diferentes. Las mujeres tienen pelvis más laxas, con más movilidad, que las pelvis de las... Me dejo aquí lo de embarazadas, que me estáis preguntando mucho, luego respondo. Las pelvis de las mujeres son más laxas que las de los hombres. Por lo tanto, tienen menos entrantes y salientes. Por ejemplo, aquí tenéis que valorar morfotipo dinámico, morfotipo estático. Morfotipo dinámico, pies cabos, rodillas varas, gente con muchas curvas raquídeas, culo pollo, los jugadores de la NBA, ¿vale? Eso es un morfotipo dinámico. Un morfotipo dinámico, ¿cómo tiene las sacroiliacas? El sacro es muy curvo, son esos que se le esconde el coxis hacia adentro, y los brazos de las sacroiliacas, que suelen tener 92 grados de ángulo, tienen menos de 92 grados, son más cerrados. Eso es un morfotipo dinámico. Más curvas raquídeas, más entrantes y salientes. Morfotipo estático, las mujeres tienen un morfotipo más estático, por decirlo así, tienen las sacroiliacas más abiertas, pues 94, 95 grados, menos entrantes y salientes. ¿Y por qué? Porque la mujer tiene que dar a luz, entonces necesita más laxitud y más movilidad en la pelvis. Vuelvo a la pregunta que me habían hecho anteriormente sobre ilíaco en superioridad. Entonces, ilíaco en superioridad quiere decir que realmente el ilíaco sube para arriba, es mentira. El ilíaco no sube para arriba y se disloca de la sacroiliaca. Lo que quiere decir es que el ilíaco está impactado y está globalmente, a nivel de tensión ligamentosa y muscular, invitado a ir hacia arriba y bloqueado ligamentosa y muscularmente hacia arriba. Normalmente es por caídas sobre una pierna. Me caigo de una altura o hago un exceso de apoyos, estoy haciendo crossfit o step en mi gimnasio y de repente con una pierna absorbo bien la carga porque tengo la pierna fuerte, porque soy jugador de baloncesto y he saltado mucho con la izquierda y tengo fuerza de la izquierda, pero sin embargo la derecha no. Sin embargo la derecha tiende a tener menos fuerza y sufre más los impactos. En cualquier caso, ilíaco en superioridad, ¿cómo se trataría? El concepto es que está más arriba, el concepto es que hay muchos músculos bloqueándolos, y lo que hago es que el ilíaco lo tengo que bajar. Entonces, es muy fácil, chicos, técnicas telescópicas o técnicas de tracción. Pongo al paciente en decúbito supino, cojo la pierna y me dejo caer hacia atrás. Y lo que hago es, con el paciente en decúbito supino, traccionar y ir normalizando. Y tratar los músculos que suben ese ilíaco. Mucho cuadrado lumbar, muchos psoas, muchos espinales y todo lo demás. ¿Vale? Ilíaco en superioridad, visto. Ilíaco anterior hemos hablado, ilíaco posterior, ilíaco en superioridad. ¿Qué otras disfunciones hay de ilíacos? Bien. Están las lesiones de in-flare, out-flare, que es cuando el ilíaco se abre o se cierra en un eje anteroposterior. Pues son adaptaciones del ilíaco a otro tipo de disfunciones, normalmente a rotación anterior y posterior. Son lesiones muy adaptativas y normalmente las tratamos tratando la musculatura. Los separadores en este caso son muy importantes, la musculatura isquioexígea, y no se suelen manipular, las manipulaciones no se suelen hacer. Y luego está el concepto de rotación interna y rotación externa del ilíaco, en donde la sínfisis púbica se desplaza a la línea media. Pues igual, se dan muy poco las rotaciones internas, rotaciones externas. Normalmente, siempre que hay una rotación interna, habrá rotación externa al otro lado. Son lesiones muy traumáticas y la vais a ver poco. Y también se normaliza la musculatura, aunque hay manipulaciones que podéis hacer. Pero en general yo recomiendo articular y sobre todo
en rotaciones internas y rotaciones externas encontrar la causa. Suele ser traumáticas. Entonces, mini repaso hecha a la biomecánica y ahora os voy a dar mi opinión. Pues yo tengo la gran suerte, ¿por qué me gustan mucho las sacroiliacas? A mí me encantan las sacroiliacas porque mi tesis es de sacroiliacas. Mi tesis, que es muy mala, no es como los superartículos que hacen ahora todos estos osteópatas que están haciendo estudios científicos y están sacando publicaciones en revistas. No tenemos alto impacto porque nos falta, estamos mejorando y aunque nos falta mucha ciencia, la verdad es que hay un montón de mejoras en la bibliografía, sobre todo hemos encontrado muchas mejoras y tenemos mucha evidencia en cuanto a los reflejos que hacemos desde el punto de vista de endocrinológico, que eso es el fin de semana pasado estuvimos todos los profesores de la OMS estudiando todo esto. Pues bien, lo que sí sabemos es que las manipulaciones nos ayudan a mejorar, creamos unos reflejos a nivel de la columna, y entonces yo que os recomiendo, pues siempre en disfunciones sacroiliacas, equilibrar musculatura y manipular sobre todo que se va a manipular ilíacos anteriores o posteriores, y el resto que son adaptaciones. Entonces ya está. Entonces os vuelvo a decir lo que os estaba intentando comentar. Mi gran pasión son las sacroiliacas. ¿Y cuál es mi teoría? Mi teoría es que la sacroiliaca nos gusta nombrar ejes, pues va por aquí, por aquí, las disfunciones, pero la verdad es que las sacroiliacas no siguen un patrón definido. Cada persona es totalmente diferente. En la pelvis es donde recibimos todas las cargas de todo el cuerpo, y cada persona, como la pelvis, intenta compensar todas las cadenas ascendentes que van desde abajo y todas las descendentes que van desde arriba, se adapta cada uno a una persona diferente. Entonces, es tan fácil como que tendréis que analizar a la persona e intentar averiguar qué le está pasando. Todos somos diferentes, y la sacroiliaca, a mí como me gusta pensarla y razonarla, y es como yo veo a mis pacientes en esta articulación, ya os digo que siento pasión, es una articulación de carga, donde se reciben cargas desde arriba y a través, esta es la pelvis, aquí estaría el trocánter mayor, y se reciben cargas desde abajo. Y la sacroiliaca es una verdadera zona de cruce de fuerzas. La sacroiliaca lo que hace es integrar esas fuerzas. James, lo que me están preguntando es, ¿equilibrar musculatura primero y manipular después sacroiliacas? Pues mirad, yo lo que hago normalmente ahí hay un debate muy interesante. El debate muy interesante es, ¿qué hacemos primero? Hacemos primero manipular al principio, manipular al final. Yo mi recomendación es que siempre que podáis, manipuléis al principio. Siempre que podáis manipuléis al principio. ¿Por qué? Porque de un tirón hay mucha evidencia científica a nivel neuroendocrino, los reflejos, creamos reflejos con la manipulación, eso es seguro. No hay evidencia, y no es verdad, yo si encuentro una vértebra que está de un lado, no la manipulo y la pongo del otro lado. No corregimos la posición, sí damos movimiento, pero no corregimos posición. Es más, realmente no hacemos eso, pero sí creamos reflejos, eso lo sabemos seguro. Bien, ¿yo qué hago primero? Al principio de todo manipulo porque me quito un montón de trabajo, porque me limpio, porque si manipulo, afortunadamente, estoy ganando velocidad en el tratamiento. ¿Cuándo hay que manipular al final? Al final, yo recomiendo manipular al final en pacientes que son muy rígidos, en pacientes que son muy mazacotes, esos que llegan y tienen muchísima musculatura, estos cachas de gimnasio, muy duros, o gente con mucha potencia. Vais a intentar manipular y no vais a poder, le vais a irritar, le vais a molestar, causa frustración porque no tenéis éxito manipulativo. Entonces, yo ahí mi recomendación es que no le manipuléis al principio, articular, tratar partes blandas, y le manipuláis mejor al final. Y os vuelvo a decir lo mismo, que no os obsesionéis con la manipulación. La manipulación es una arma terapéutica buenísima, buenísima. Pero habrá gente que no le guste manipular. Bueno, pues tiene otras muchas armas que podéis utilizar, que no os preocupéis, ¿vale? Bueno, muy bien. Siguiente pregunta. Bueno, el Tito Morés, que me sigue mucho, dice, diferencia entre ilíaco anterior y posterior y sacro bloqueado. Bien, os vuelvo a decir lo mismo. Vais a tener un seminario de sacro más adelante aquí con lo de osteopatía, donde podré revisar. Pero a mí también me gusta decirle a mis alumnos de primero, porque me dicen, los alumnos que estáis en la escuela de osteopatía, decís, vale,
¡Genial! Una cosa, yo tengo un sacro bloqueado, ¿y qué pasa? ¿Que hasta cuarto de osteopatía que no me dan sacro no lo voy a poder tratar o qué? No, esto como siempre al final, lo importante. Y yo digo, bueno, la biomecánica lesional y las manipulaciones de sacro son muy complicados. Entonces realmente no se puede dar en primero, porque si tú no sabes hacer una lumbar, no sabes manipular una charneada toracolumbar o un ilíaco, ¿cómo te vas a meter con un sacro que es muy complicado? Desde el punto de vista de razonamiento y desde el punto de vista terapéutico. Pero tenemos un arma muy buena, chicos. Ese arma muy buena que todos conocéis, todos los que hacéis primero, es la global de la pelvis. Que esto es algo que me habéis preguntado mucho. Os recuerdo que el próximo lunes a las 5, hora española, os voy a hacer un directo de cómo hacer las manipulaciones en lumbar roll con un esqueleto, y os daré las claves de todas las manipulaciones, RS, FRS, global de la pelvis, pero aún así, ilíaco anterior y posterior, os voy a hacer mis claves, lo que yo pienso para la global de la pelvis, porque me lo habéis pedido un montón. Me habéis pedido también bases manipulativas, Quique Selva, Gepa O95, me lo habéis pedido clubes sacroiliacas, mogollón de gente. Entonces va dedicado al Tito y a más gente, a todos los que me habéis pedido. Mirad, global de la pelvis. Primer concepto de global de la pelvis. Me voy a separar y me voy a poner como si estuviera aquí manipulando. Espera un momentito, para que veáis cómo me apoyo. Imaginad que estoy manipulando aquí a un paciente, ¿vale? Este es el culete y la espalda. Punto por punto. Global de la pelvis. Primero, localizo sacroiliaca. Lunes que viene a las 5. Os mandaré, os lo pondré en historias 24 horas. Localizo la sacroiliaca. Movilizo adelante y atrás. ¿Qué manipulo con la global de la pelvis? Entonces, si yo tengo una disfunción de sacro, ¿el sacro con qué se fija? Vamos a pensarlo. El sacro se fija, posibilidades. Atención, el sacro se fija con el ilíaco de un lado, con el ilíaco del otro lado, con L5S1, y articulación sacrocoxigia. Bueno, pues yo sé que con la global de la pelvis voy a poder liberar las dos sacroiliacas y L5S1. Entonces, y luego si hay un problema de sacrocoxigia, pues ya tendré que hacer las técnicas internas o otras cosas. Pero lo habitual no es eso. Lo habitual es un problema estructural, ¿no? Entonces, lo que voy a buscar es, con la global de la pelvis, sin tener ni idea de patología sacra, los que habéis hecho primero ya podéis liberar el sacro totalmente. Entonces no os volváis locos, ser pacientes y hacer bien la global de la pelvis. La global de la pelvis siempre se hace de los dos lados y la voy a dictar. Primero, posición del paciente en decúbito lateral. Hay que el paciente, cuanto más cómodo esté y más estable, mucho mejor. Terapeuta, finta adelante mirando a la cabeza del paciente. El paciente está en lumbar roll clásico de lado con las manos aquí y máxima rotación. Primero, antes de nada, localizo el E5S1, veo que llega a la tensión con la flexoextensión y localizo la sacroiliaca, la EPS, la espina ilíaca posterior superior. Y normalizo también haciendo flexoextensiones. Una vez localizado, antes de nada lo que hago es girar al paciente hasta ver las lumbares. Ahí contactos. Fijo con la mano craneal las manos del paciente que están sobre el pecho y me apoyo con mi pelvis en la sacroiliaca. Finta adelante. Posición del paciente, cuidado lateral en posición del lumbar roll. Posición del terapeuta. Finta adelante mirando hacia la cabeza del paciente. A mí me gustaba muchísimo una explicación que hacía Steve Sandler cuando presenté esta tesis de sacroiliacas. Tuve un tribunal precioso de la tesis de osteopatía, de DO, que es un título que no está reconocido en España, pero que, bueno, conlleva un gran trabajo. A mí por lo menos me conllevó un gran trabajo y me dio mucha experiencia, y tuve tribunal para validar ese trabajo a Steve Sandler de la BIESO, Escuela Británica de Osteopatía, François Ricard, que era mi maestro de tesis, Patterson, que es de estadounidense, que es investigador estadounidense en osteopatía y una referencia mundial,
en osteopatía, y luego a Yuri Moskalenko, ruso, era muy mayor ya por entonces, no sé si era vivo, que es el padre de la teoría de los fluidos craneales. Bueno, y Sandler, que yo le admiro mucho, Steve Sandler, que es un enamorado de la sacroiliaca, me decía, mira Pablo, la gente se obsesiona mucho con que si el ilíaco está anterior y posterior. Esto es simplificar para luego complicar. Entonces, simplificar, chicos. Yo quiero liberar la sacroiliaca, ¿verdad? Y L5S1. Bien. Quiero liberar los dos brazos de la sacroiliaca. Pero ¿qué es lo más importante? Que se mueva. Y al final, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos separar el ilíaco del sacro. Es esto. Este es el sacro, este es el ilíaco. Yo quiero separarlo. Entonces, yo aquí lo que le pido a los alumnos siempre es que inclinar mucho al paciente para que luego haremos lo de puñetazo-codazo, lo de abrir el brazo menor y el brazo mayor, que ahora lo explicaremos. Pero lo más importante es que cojáis el ilíaco y os imaginéis que lo estáis sacando fuera de la camilla. Inclino mucho al paciente y lo saco fuera de la camilla. Entonces, volvemos a la explicación. Paciente en decúbito lateral, terapeuta cinta adelante mirando la cabeza del paciente, con la mano superior controlo el tronco del paciente, con el antebrazo hago un torque y tissue pull, engancho bien la estructura, me apoyo en el ilíaco, dejo caer hacia afuera y hay parámetros. 1, empujo con mi mano para llevar la tensión al L5S1. 2, empujo con la mano que está en la cresta ilíaca, esta mano sobresale por fuera, para reducir el brazo menor. 3, empujo con el codo para fijar el brazo mayor. Y 4, muy importante chicos, body drop. Podéis hacerlo en golpe de kick, con la rodilla arriba o con el cuerpo. Body drop, me dejo caer encima. Y ya está. Luego sería acumular parámetros. Y yo recomiendo girar muchísimo al paciente e imaginaros que sacáis el ilíaco fuera. Espero que esto os haya servido. Os recomiendo próximo lunes a las 5, lo pondré en un post. Repasamos todas las de lumbar roll, ¿vale? Reviso también las de FRS. Muchos me habéis pedido FRS también. Aquí hay unos cuantos que habéis pedido FRS. Entonces, para la FRS lumbar es paciente en lumbar roll. En la RS estoy más perpendicular para rotar al paciente. En la FRS lo que hago es mirar hacia la cabeza. Miro hacia la cabeza. Aquí el secreto, yo siempre digo que es como si tuvierais un arma, un cañón recortado. Un arma estas de cañón recortada de... Cuando veis las películas esas americanas y veis que alguien coge un rifle y empieza con la de cañón recortado, pues es lo mismo. Tenéis que crear una unidad entre el antebrazo y vuestra pelvis. Eso es vuestro arma. Con eso manipuláis. Manipuláis con todo. Y lo que queréis es mover el paciente en esa dirección hacia adelante. Dais un paso adelante. Entonces, paciente en lumbar roll, posición neutra o ligera extensión para corregir la flexión. Dejáis caer mucho al paciente, veis dónde está la tensión, dejáis caer mucho al paciente, engancháis con el antebrazo en la sacroiliaca, enganchamos con nuestra espina ilíaca antero superior el glúteo, y ahí la manipulación es, yo siempre lo que recomiendo es hacia adelante, como si quisierais dar un paso hacia adelante. Y la manipulación sería cerrando hacia adelante, cerrando. Aquí hay una Gliria, que es una de las personas que me está siguiendo, me ha pedido también cómo manipular hiperlaxos. Esto tiene que ver también con la FRS. Yo lo que os recomiendo para manipular hiperlaxos es igual que lo que os estoy diciendo ahora, es que acumuléis parámetros en compresión. Entonces, el único secreto para manipular laxos es no poner muchas palancas primarias y es poner muchas palancas, parámetros menores. Yo en este caso mi truco es el siguiente para hiperlaxos, ¿vale? Para Gliria. Este es tu consejo para Gliria. Y también os te aconsejo para Quique-Selva y Cepa, en este caso para evitar errores en la manipulación. Que seáis analíticos y que en la puesta en tensión, la mano que está craneal, controlando el tronco, en referencia a la mano manipulativa, que hagáis esto, que comprimáis, que las acerquéis. Ahí acumuláis parámetros y hacéis que sea mucho más fácil manipular. Repito,
Paciente de cúbito lateral, una mano va arriba, otra aquí, y en este caso comprimimos, buscamos tensiones y luego manipulamos. Entonces al comprimir, ¿qué quitáis tensión? Al cuadrado lumbar, a los paravertebrales y acumuláis tensión ahí. Pero también una cosa, y mucho cuidado chicos, los hiperlaxos normalmente son laxos, entonces tienen hipermovilidades, entonces los dolores que tienen suele ser porque tienen mucha capacidad de movimiento. Entonces los hiperlaxos, el problema es que muchas veces estamos manipulando zonas que están doloridas y lo que estáis haciendo en bailarinas, en chicas jóvenes, en contorsionistas, yo qué sé, la gente hiperlaxa o simplemente joven hiperlaxa es que tienen mucho dolor por sobrecarga en zonas de hipermovilidad. Entonces a veces cometemos errores. Si la puesta en tensión es dolorosa, no os manipuléis. Hiperlaxos, mucho cuidado. Si son hiperlaxos, es más fácil que tengan problemas de movilidad que tengan problemas de hipomovilidad. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué me queda? Chicos, solo me quedan los test. Vamos a por los test de sacroiliacas. Bien, primera cuestión, y tenemos 15 minutos, vamos súper bien de tiempo. Y luego ya os atenderé a todos los que estéis diciendo. Los argentinos están muy rebeldes ahí, metiéndose entre ellos. Entonces, test de sacroiliacas, repaso de todos los test. Primera cosa que os tengo que decir. A ver, equipo. Los test osteopáticos son poco relevantes en general, pero no nos pasa en la osteopatía. No. Nos pasa en la fisioterapia en general. A nivel, igual que saber hasta qué punto una terapia de crioterapia, de termoterapia, una terapia manual, un masaje transversal profundo, tiene evidencia científica, es muy complicado. Dentro de esto está el bienestar del paciente, pues las escalas analógicas del dolor, bien. Normalmente, ¿de qué me fío yo mucho? De la evidencia. ¿Qué os puedo recomendar en este caso? Que si estáis analizando un paciente, estáis haciendo nuestros test de Gillette o de Mitchell y estáis viendo y estáis diciendo, a ver, yo creo que se mueve menos. No es evidente, no vale. No me vale ese test. Es que un test me dice que está anterior y otro que posterior y luego la verdad no sé si... No me vale. Entonces no es relevante, no le deis importancia. Igual que si veis una pierna corta. Yo me pongo delante de un paciente y digo, es que no sé si está más corta que la otra. No es relevante. Joder, me pongo delante de un paciente y veo que es más corta, eso es lo que tiene que valer. No todos los pacientes que tratéis tienen que tener una disfunción de movilidad o tienen que tener una patología obligatoriamente, ¿entendéis? Ahora, si yo hago una batería de test, de los que vamos a hablar ahora, y 4 de 5 me dan que sí, o tenéis mucha experiencia clínica y claramente veis que una zona está bloqueada, pues eso es lo que me vale. Para la sacroiliaca, lo único que vale, yo me he leído un montón de estudios porque ya os he dicho que el low back pain en relación con la sacroiliaca es mi pasión. Lo único que vale, la única prueba que es 100% fidedigna, ¿sabéis cuál es? Que a una persona que le duele la espalda se le haga una inyección con un anestésico local en la sacroiliaca y si le deja de doler después de esa inyección, después de esa infiltración, es que el dolor era de la sacroiliaca. Bueno, pues claro, no vamos a hacer una infiltración en la sacroiliaca a toda la gente que venga con un dolor lumbar. Es muy difícil hacer un diagnóstico diferencial entre una lumbalgia provocada por L4, L5, L5S1 y un problema de la sacroiliaca. Pero bien, entonces lo primero que tenemos que hacer antes de los test de movilidad, que es mucho más importante, ¿os recordáis los pasos que hemos visto antes del diagnóstico? Anamnesis, inspección, palpación, test de movilidad, test ortopédicos, pruebas complementarias. Los test ortopédicos es saber si esa sacroiliaca está inflamada o no. ¿Y sabéis cuál es el mejor test de todos? El mejor test de todos es muy complicado, que es palpar la sacroiliaca y friccionarla arriba y abajo. Tan fácil como eso. Tiene gran fiabilidad. Yo palpo la sacroiliaca en una paciente y la movilizo y si duele es que está inflamada. Pero atentos, la sacroiliaca es muy puñetera y a diferencia de otras partes del cuerpo, como son las vértebras lumbares, dorsales y demás, la sacroiliaca puede doler a la palpación o se puede inflamar, que hemos dicho que es una articulación de carga y se va a inflamar y va a doler cuando haya una mala asimilación de las cargas que llegan a ella. Pues bueno, aquí la gran putada, por decirlo así, es que, o el gran problema que tenemos es que la sacroiliaca cuando se inflama podéis tenerla tanto en hipermovilidad como en hipomovilidad. Repito,
no es como el resto del cuerpo. La sacroiliaca es una articulación de carga. Entonces, si duele, no quiere decir que esté hipermóvil, ni quiere decir que tenga un exceso de movilidad y de irritación de los ligamentos, ni quiere decir que esté hipomóvil y esté bloqueada esta succión de cartílago. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Entonces, diferenciamos dos tipos de test. Primero que voy a hablar, los test de solicitación. Los test de solicitación son, por ejemplo, ponerme a la pata coja. Me pongo a la pata coja, aumento la carga de la sacroiliaca. Por ejemplo, es un test de solicitación sacroiliaca, es extensión, inclinación, rotación homolateral y echarme hacia adelante esto. Si duele, puede que sea sacroiliaca, pero ¿qué pasa también? Que puede que sea L4, L5. Test de solicitación de sacroiliacas es comprimir las sacroiliacas, hacer una compresión, le pongo al paciente en decúbito lateral y le comprimo. Y luego tenéis un montón de test de solicitación que os recomiendo realizar en vuestra casa, ¿vale? Entonces, test de solicitación simplemente es aumentar la carga en esa sacroiliaca. Una cosa es la sacroiliaca solicitada, que es la sacroiliaca que está inflamada, que está sobrecargada, y otro caso son los test de movilidad. Entonces, ahora voy a explicar lo que más me habéis preguntado, que son los test de movilidad. Bien, y os voy a decir todo lo bueno y todo lo malo. Bien, si sacáis... A ver, alguien me ha dicho... Roger Alexander me ha dicho que hay que sacar radiografía para ser más asertivo. No es en la sacroiliaca, no es así realmente. Porque a toda la gente, fijaros bien, la sacroiliaca, la pelvis siempre está adaptándose. Todos tenéis una pierna corta, todos tenéis gestos, no sois simétricos 100% ni tenéis los mismos gestos. El 70% de vosotros a partir de los 30 años va a tener sacroiliacas asimétricas. Entonces, como he dicho, la pelvis siempre compensa todo lo de arriba y todo lo de abajo. Entonces, la radiografía, ¿qué nos va a decir? Hombre, si tiene un problema de artrosis, pues tiene un problema de artrosis en la gente muy mayor. Pero a nivel posicional, lo que te va a decir es que la mayor parte de vosotros va a ser torsiones pélvicas. Lo importante recordar para un osteópata no es la posición, es donde está el bloqueo. Entonces, ahora viene lo importante, que lo voy a hablar. Test de movilidad. Cosas buenas y cosas malas de todos, ¿vale? Primero, los test no nos podemos fiar de ninguno porque no tienen uno solo, no nos vale, tenemos que hacer una batería, no tienen una gran fiabilidad, pero hay unos mejores que otros. Por ejemplo, pulgares ascendentes, me habéis preguntado. Pulgares ascendentes es que ponemos los pulgares, me inclino hacia adelante y el pulgar que sube antes es el de la sacroiliaca bloqueada. ¿Por qué? Porque si este es el sacro y este es el ilíaco, cuando yo me flexiono, si tengo tensión en la sacroiliaca, el ilíaco que esté libre se podrá desplazar y no va a haber problemas de movimiento, pero la sacroiliaca bloqueada, el sacro va a arrastrar al ilíaco y se va a mover antes. La IPS, si yo tengo un sacro bloqueado, una sacroiliaca, se flexiona L2, L3, L4, L5 y cuando llegue la tensión al sacro, el sacro se empieza a mover y arrastra antes el ilíaco. ¿Cuál es el problema? Es un buen test, pero el problema es que si yo tengo un problema de L4, L5, L5S1 o de una vértebra lumbar por encima, ya puede haber una pretensión de la musculatura, es decir, me inclino hacia adelante y si yo tengo el L4 bloqueado ya va a haber una solicitación anterior desde ahí, tiro antes del L5 y tiro antes del sacro. Entonces, pulgares ascendentes viene bien para ver dónde está la zona de dolor. Entonces, si veo un pulgar ascendente, es un buen test, pero no es patognomónico exclusivo de la sacroiliaca. Puede ser la sacroiliaca, pero puede ser también el L4, L5, el L5S1 o una vértebra que esté para arriba. Bien, es un buen test global. No me dice si es anterior o posterior, es global. A mí me gusta mucho Quick Scanning, en sedestación, empujar la sacroiliaca, o en decúbito prono, un test de compresión, de solicitación-compresión, tipo Thompson, que es igual que solicitar. Es un test global. Me dice si hay elasticidad o no en la sacroiliaca. Es un test subjetivo, pero para nosotros como terapeutas puede ser muy evidente. No es un test específico, es un test global. Empujo, igual que hemos dicho por las ascendentes. Empujo, son test, entonces decíamos, ¿qué test hay dentro de nuestro esquema? ¿Qué test hay a nivel de movilidad? Hay test globales y test analíticos. Test globales serían pulgares ascendentes o Quick Scanning o test de Thompson, todos esos son Hip Drop Test también, bueno, test de la COM son otros test.
Y ahora, ¿cuáles son los test específicos? Los test específicos son, los dos más famosos son, que me habéis preguntado mucho, Gillette y Downing, y los vamos a explicar. Gillette, pues entre Gillette y Downing, ¿cuál es más fiable? Los dos son poco fiables, hay que hacer varios test para saber que la sacroiliaca está bloqueada, pero el más fiable es el Downing test, el test de Adela y Abdico. En este caso, Gillette está bien, pero igual, es que el problema que pensáis es que se mueve la sacroiliaca. No, estamos viendo las tensiones que están superficiales a las sacroiliacas. La tensión ligamentosa y fascial que hay a nivel superficial. Bueno, en este caso lo explico detenidamente. Test de Gillette, me autodiagnostico Gillette. Primero pongo los dedos, vamos a enfocar aquí, en las sacroiliacas. Un dedo en una sacroiliaca, en una IPS y otra en una EPS. Aquí lo importante es que contactéis bien. La IPS es el borde inferior de la espina ilíaca posterior superior. No es globalmente el bulto que hay ahí. Porque si tocáis globalmente el bulto que hay ahí, os perdéis. Entonces, engancháis de abajo arriba, muy importante. Engancho de abajo arriba. Engancho. Es esa protuberancia ósea. Y luego pido que levante la pierna derecha y la pierna izquierda. Es muy fácil. Cuando levanta la pierna derecha, veo las tensiones que hay en el lado derecho, si se mueven, y cuando levanta la pierna izquierda, veo las tensiones que hay en el lado izquierdo. Bueno, pues la primera parte del test de Gillette es muy fácil. La pierna, si yo levanto la pierna de un lado y no se mueve, es porque ese lado está bloqueado. Ahora, la segunda parte, que es la que se os complica. ¿Qué es lo que hago? Una vez que tengo una sacroiliaca bloqueada, miro el brazo menor, que es este, que es el que me dice que hay un ilíaco posterior. Cuando hay un ilíaco posterior termina el problema ahí. Brazo menor igual a ilíaco posterior. Entonces, pongo un dedo en el sacro a la altura de S1 y otro dedo en la IPS a la altura de S1. Y luego un dedo en S3 a la altura de S3 y otro dedo en el ilíaco a la altura de S3. Y ahí lo que hago es evaluar cuál de los dos brazos se mueve menos. Entonces, levanto la pierna derecha, levanto esta pierna, la pierna de este lado no lateral, ya sé que está en espejo, perdonadme. Levanto la pierna de este lado, a la altura de S1, poniendo los dedos. Esto me indica que si no se mueve es un ilíaco posterior, porque el movimiento del ilíaco posterior termina en el brazo menor, y si está bloqueado, hay un problema en S1. Y luego hago el mismo test a nivel de S3. Y si hay menos movimiento a nivel de S3, es que es un problema de ilíaco anterior. ¿Vale? Y ya está, esa sería la discriminación. Y luego hay un tercer tiempo que es, ¿y cuál es más responsable, el sacro o el ilíaco? Pues igual, es un test que conceptualmente está bien, pero os puede dar a equívocos. En este caso lo que se dice es que si se levanta la pierna derecha, vemos cómo se mueve el ilíaco sobre el sacro, y si muevo la pierna izquierda, veo cómo se mueve el sacro sobre el ilíaco. Si hay más déficit cuando muevo la pierna, es que es un problema mayor de ilíaco, y si hay un mayor déficit cuando muevo la pierna contralateral, es que es mayor un problema del sacro. Pero bueno, pues ya está, es el último complemento y ya está. Test de Gillette, ¿ok? Bueno, pasamos al test de Abdico y Adela. Abdico y Adela es muy fácil. Abdico significa ABD, I de rotación interna, CO pierna corta. Abdico es cuando hago abducción y rotación interna, abdico. Creo una pierna corta. Y Adela, ¿qué significa? AD, aducción, aducción y rotación externa, aducción y rotación externa, crean una pierna larga. ¿Esto a qué se debe? Es muy fácil, chicos. Porque cuando estoy haciendo abdico, facilito la puesta en tensión que pongo en los ligamentos coxofemorales. Sabéis que está el ligamento de Bertin y el ligamento isquiofemoral, son los ligamentos principales de la cadera. Cuando pongo la tensión de abducción y rotación interna por tensión ligamentosa a través de la cadera, de los ligamentos que hay en la cadera, facilito que ese ilíaco vaya a posterioridad.
¿Cuál es el problema que tenéis? El problema que tenéis principal es en la ejecución del test. Ahí lo único que os puedo recomendar es que busquéis la tensión ligamentosa, que siempre empecéis a 90 grados y luego empecéis siempre en el ritmo que os dice en test. Abdico. Primero ponéis flexión de 90 grados, luego ABD, hacéis separación hasta que notéis tensión ligamentosa. O sea, separo la pierna, ABD sería, estoy boca arriba, imaginarme, tumbar el móvil, estoy boca arriba. Flexión de 90 grados, abdico, separo y llevo en rotación interna. Es como si lleva la pierna hacia afuera, fuera de la camilla, ¿vale? Y luego vuelvo pasivamente. Pues eso me debe quedar una pierna corta. Y Adela es que en 90 grados, igual buscar la tensión, hago una aducción hasta que encuentro la tensión, meto el pie en rotación externa. Esto, como yo siempre digo que Adela, aducción, rotación externa, es como bailar can-can-can. ¡Ayucan-can-can! ¡Ayucan-can-can! ¡Ayucan-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 can! ¿Habéis visto Moulin Rouge? Pues igual. Flexión, aducción, rotación externa. Meto el pie hacia adentro y vuelvo pasivamente. El mayor problema que tenéis, y por lo que no sale Downing Test, es porque la vuelta no la hacéis pasiva. Dejáis caer la pierna del paciente y el paciente activa psoas y os borra todo. Lo que es muy importante es que, os ha gustado el baile, lo repito, según ponéis la tensión, volváis pasivamente, porque si no el paciente lo que va a hacer es solicitar la musculatura y os fastidia todo. ¿Vale? Pues ya está, chicos. Recordad varias cosas, que me queda ya un minuto. Primero, recordar a Noé de Pablos, Noelia, 1000 besazos para allá, para las islas. Y todos los que estáis trabajando en los hospitales, que cervicales altas lo revisaréis con la gente de quinto. David Ostio os va a hacer un repaso, creo el día 2 o 3. A Miguel de la Pena, lo de resonancia magnética, y a Adrián Pacheco, yo creo que haré todo el tema de imágenes que me estáis pidiendo, haré un pequeño osteoconsejo o un curso de osteoconsejos para todos los que estéis interesados. Y a Aleco, que me ha preguntado sobre sacro, que te apuntes a los repasos que van a hacer de cuarto y de quinto, y que preguntéis allí. Y que os quiero mucho, que ha sido una experiencia súper buena y que espero que se me pueda guardar todo esto y que nada, muchísimas gracias por seguirme